Donald Trump no surten efecto. Ahí se puede adquirir todo tipo de armamento. Además, se confirmó que México no tiene recursos tecnológicos ni personales en los puentes fronterizos para detectar el ingreso de esa mercancía letal. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores propuso a la autoridad estadounidense realizar un operativo conjunto para detener el contrabando de armas en un esfuerzo equiparable al que se despliega contra la migración ilegal. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dice el artículo en proceso de Jesús Esquivel, le exige al de Donald Trump que congele el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, pero la realidad en la frontera común expone un desinterés de Washington por hacerlo y la irresponsabilidad de las autoridades mexicanas para contenerlo. El tráfico hormiga, como se conoce a la táctica usada por los traficantes para meter ilegalmente armamento a México, sigue vigente en los principales puentes transfronterizos y como pudo corroborar Proceso, este método parece para azar inadvertido para el gobierno de López Obrador. Hormigas llaman los traficantes de armas a los miles y miles de mexicanos. Jesús Esquivel, estoy leyendo parte de tu reportaje ahí en Proceso sobre cómo pues no hay ningún interés de detenerlo y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dices, pues prácticamente no se está haciendo lo suficiente para que esto suceda y se abre el debate otra vez de las armas asequibles. Jesús, buenos días. Jesús, Lo único que... ahí está. Sí, ¿me escuchas? Ahí está, adelante. Sí, lo decía, lo único que hicimos en Proceso no se trata de cuestionar, sino de establecer la realidad. Fue un recorrido por algunos de los puntos fronterizos en los cuales pues la gente que vive en esas regiones sabe perfectamente que no se lleva a cabo el escrutinio necesario para evitar que armas ilegales entren a nuestro país. Y en el tema, o en el contexto, si quieres verlo así, de la relación bilateral, el que el gobierno mexicano nos esté diciendo que Estados Unidos se ha comprometido, pues es básicamente una falacia, porque lo hemos comentado contigo, Luis Alberto, la responsabilidad de revisar que no entren armas no es del gobierno de Estados Unidos, es de México, que es el control de sus fronteras a través de los agentes aduanales. Y bueno, caminando entramos a México, procedentes de Estados Unidos, con una maleta en la mano, para demostrar que efectivamente nadie revisa a nadie. Bueno, ni siquiera hay un detector de metales, que sería lo mínimo que debería establecerse en los puentes fronterizos para la gente que entra caminando. En los automóviles, pues es muy aleatorio el que se revisen algunos. Por ello es que el mercado de las armas es tan fructífero en nuestro país, porque no se tienen los rigores necesarios de revisión, tanto a peatones como a automóviles que entran por el sur de los Estados Unidos a la República Mexicana. Si así como entran armas, pues seguramente entran millones de dólares en efectivos procedentes de la venta ilegal de narcóticos y de otras cosas. Y es lo único que quería hacer, como tiene que ser en el periodismo, es poner sobre línea la realidad, y esa es la realidad de la frontera. Es decir, prácticamente no estamos haciendo nada, Jesús, como no lo hemos hecho durante mucho tiempo, Décadas. décadas. Y Sí, aquí, no sé, ¿sí? Dime. no, dime. No, tú, para no interrumpirte la idea. No, te decía que es por décadas, o sea, esto no es nuevo. Cualquier persona que vive en la frontera y que cruza todos los días a Estados Unidos, ya sea para trabajar, para ir a la escuela, para comprar cosas, sabe que no se les revisa. Y en muchas ocasiones hasta la gente está de acuerdo con ello, porque dicen se tomaría horas regresar a México si nos someten al mismo escrutinio que hace Estados Unidos. No quiere decir que sea 100% eficaz el sistema de revisión de Estados Unidos en sus puentes, pero tú lo sabes muy bien. A todas las personas, a todos los automóviles, por lo menos se les pasa por debajo de un detector de metales y sus maletas caminando se meten a máquinas en las que a través de la tecnología se les revisa qué llevan dentro. Si detectan hasta un pedazo de queso, imagínate si no podrían detectar otra cosa del lado estadounidense. Del lado mexicano, como lo hicimos
en proceso, nadie revisa nada, el contenido de maletas, de mochilas, de cajas. Entonces, esa es una gran vulnerabilidad que tiene nuestro país. ¿Debería entonces el país invertir que en infraestructura, ahora sí ponérselo en serio, Jesús? Recuerdo que el sexenio pasado tú abriste debate aquí en Sonora, cuando también corroboraste lo mismo, como el trasiego de droga, pues prácticamente no hay vigilancia en la frontera, y cómo controlaba aquí el Chapo Guzmán. Fuiste los primeros que empezaste a señalar, oye, pues es que Sonora es tierra del Chapo Guzmán, se hace lo que quiere, se pasa droga cuando quiere, y las armas también. Digo, en realidad es crudo decirlo, vaya, tan directo, Jesús, pero sucede lo mismo en esto, por lo que veo. Pues por lo menos un detector de metales, ¿no? Digo, Ujú. debería de estar ahí, porque es muy conocido el tráfico hormiga, tiene años de haberse reportado, que los traficantes de armas contratan a señoras que fueron al supermercado, a niños, y en ocasiones sí les ponen el arma completa, pero regularmente lo que hacen con los rifles de alto poder semiautomáticos es que los desarman y en partes le dicen a una señora, mira, ponga esto en su maleta y ahí le van $30, 50, 100, hasta $2,000 le pagan a gente cuando pasan rifles completos. Nadie lo revisa. Hicimos un video en Proceso, está en la página de Proceso. Paso junto a un soldado, está el semáforo que debes oprimir, si se prende el rojo te paran para, como hacen en aeropuertos mexicanos, pero ni siquiera se prende, o sea, entras caminando como cualquier persona a tu casa, bueno, que México es nuestra casa, de nosotros, pero no te revisan. Eso debería ser, en primer lugar, la prioridad. Conocemos cómo son los estadounidenses. Ellos políticamente pueden decir, como le han dicho a López Obrador, sí, vamos a trabajar con usted, pero conocen bien los puentes. Si ellos no ven interés del lado mexicano, ¿tú crees que van a llevar a cabo las actividades que corresponden a ellos? Ellos no van a revisar a quién entra a México, ellos tienen la obligación de revisar a quién entra a los Estados Unidos. Esto dicho, y hay que agregar que también la facilidad con la que se compran las armas en la Unión Americana contribuye a toda la problemática. ¿Hay una estadística de cuánto es el arma, bueno, actualizada, digo, bueno, o aproximada, porque se está actualizando todos los días, de cuántas armas entran a México, Jesús? ¿Recuerdas el No, dato? no, no, no. No se puede saber. O sea, es imposible calcular cuántas armas entran a México. Lo que sí está claro, y son datos oficiales incluso del gobierno de México, es que el 70% de las armas que ingresan a nuestro país y que son decomisadas por actos de violencia relacionados a lo que tú quieras, el 70% de estas son de manufactura estadounidense. Texas es el estado con mayor facilidad para meter armas a México, porque no se revisan los puentes, lo que te estoy contando. Entonces, si tienes esas estadísticas oficiales de tu mismo gobierno, la pregunta lógica sería, ¿por qué no haces nada? La propuesta, porque en el reportaje también publicamos un documento oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le están pidiendo al gobierno estadounidense que en 5 puestos, como les llaman ellos, en la frontera de ambos países, se coloque un equipo especial de estadounidenses, que a lo mejor lo van a hacer por un gesto burocrático, pero que les quiten la responsabilidad de lo que tienen bajo el esquema legal para hacerle un favor a México, no lo van a hacer. Lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es pedirle que en esos grupos se permita que se incluyan a 2 agentes mexicanos. No le han respondido. Imagínate lo que eso implica si somos tan quisquillosos con el tema de la soberanía, y lo vivimos con la crisis de migrantes centroamericanos. Nos quejábamos de que los agentes gringos cruzaran la rayita de los puentes. Si Estados Unidos accede a la petición de México, ¿qué crees que le van a decir al gobierno mexicano? Así como ustedes nos han permitido tener agentes ahí, ahora queremos que nuestros agentes estén del otro lado. Y eso va a ocurrir si acepta Washington.
Porque inicialmente el viernes también la Fiscalía de Coahuila había informado que las armas eran calibre .40 y .22 de las que utilizó José Ángel, y el calibre .40 es popular en las policías en Estados Unidos. Aunque Y la marca de esa arma también es Glock. Ujú. Entonces, pues esa es una realidad, ¿no? O sea, hay tantas armas en México porque entran con mucha facilidad. Y te repito, es una industria de miles y miles de millones de dólares, las armas en Estados Unidos, que contribuye en gran parte a la economía estadounidense. El financiamiento de las campañas a través de esa industria no es ilegal en Estados Unidos. Todos los partidos, demócratas y republicanos, presidentes, gobernadores, representantes, senadores a nivel local, estatal y federal, reciben financiamiento de las armas. Y no nos hagamos ilusiones. Estados Unidos, para parar el tráfico de armas, tiene que aprobar una ley. ¿Cierto o no? Sí, una ley allá, dices tú, Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, para prohibir la venta de armas. La venta, sí, obvio, la venta Semiautomáticas. sí, pensé que el tráfico, digo, pero no No, le no, conviene. no dije con eso frenas el tráfico. Ok. O lo disminuyes con una ley que hace ilegal que vendas armas semiautomáticas. Te pregunto, ¿cuántas masacres han habido en Estados Unidos recientemente? El año pasado. Muchísimas. ¿Cambiaron las leyes aún con eso? No, totalmente. Es tan fuerte, son los intereses exactamente de la Asociación del Rifle, y es tanto el dinero, dices, que se mueve, que es imposible entonces, porque esto sería, exacto, controlar la venta de armas, y no se va a poder, entonces, menos con Trump a la cabeza, Jesús. No, menos con Trump a la cabeza. Está claro que este año, de elecciones generales, se incluyen las presidenciales, la Asociación Nacional del Rifle, que no es una industria de las armas, es una organización no gubernamental que patrocina la venta de armas. Va a invertir por lo menos 3,000 millones de dólares en las campañas. 3,000 millones de dólares. Cuando digo campañas no me refiero a la de Trump. Ojo, esa incluida. No. Hay elecciones generales. Son las de la reelección de toda la Cámara de Representantes a nivel federal, algunos lugares en el Senado, gobernadores, congresos estatales, funcionarios públicos locales. Es demasiado dinero, son 50 estados, son más de 300 millones de habitantes. Hasta suena poco ese dinero de financiamiento, pero eso te expone que no hay una conciencia en Estados Unidos por detener eso, y mucho menos por México. O sea, no lo va a hacer Donald Trump. En cuanto se le ocurra y le convenga, por el escándalo del juicio político, hablar de la violencia en México, esa amistad con López Obrador se va a convertir en crítica. Recuerda lo que te estoy diciendo hoy. Pues muy interesante, Jesús, como siempre. Y sí, yo también creo mucho en lo que dices. Si México hiciera más, protestara más, invirtiera más y en ese tema, creo que muchas cosas cambiarían. Y está así. Y además lo has advertido en el trasiego de drogas y ahora con las armas. Y nadie le hace nada. Y ahí está, esa arma que utilizó el niño de Coahuila es popular en las policías de Estados Unidos, pero en México está prohibido para estas corporaciones que usan el .9 calibre, pero sí ha crecido su utilización por parte del crimen organizado. Es la verdad terrible, hay que decirlo. Esa es la situación. ¿Y por dónde entran las armas? ¿Por dónde entran las armas? Exactamente. Por la frontera. Totalmente de acuerdo. Jesús, estamos en contacto como siempre, te agradezco. Abrazo. Muy buenos días. Buenos días, Jesús Esquivel de Proceso desde Washington, y exactamente él lo corroboró, lo ha corroborado, él abrió el debate, recuerdo nosotros por allá en el 2012, cuando dijo también el Chapo hace lo que quiere en Sonora, pasa droga y nadie vigila nada. Y aquí estamos haciéndonos tontos, es decir, esas armas son asequibles si no se le exige a Estados Unidos, si no hacemos también lo propio nosotros. Cuando vienes del otro lado, puedes meter, no hay esa seriedad. Ese es el fondo también de la situación. Pero otro ángulo, las familias, voy con las especialistas Mayra Leiva y también por acá Claudia Acevedo en el estudio. ¿Qué hacer para evitar que llegue a Sonora eso? Volvemos.